¿Necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caaguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7, 9 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 89%. Sabemos lo que te gusta. Me gusta el ardete. Sabemos lo que te gusta oír. Por eso estamos acá. Estás en Radio Guaraní. 970, 107.1. Primavera 2024. Tus oídos a colores. ¿Tienen los ponchos preparados? Más o menos. A partir de este momento,
Bienvenido a una nueva edición de Encendiendo Tradiciones con la conducción de Martín Benítez. Quiero una fiesta de gauchos curiosos, de ponchos al viento Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo, toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buen día. Estamos en día viernes 20 de diciembre, iniciando un nuevo programa de Saliendo al Campo. Muy linda jornada en lo climático. Ya podríamos llegar a decir que ya está la temperatura bastante elevadita, pero todavía sigue siendo agradable, a pesar de que tiene pinta de que ahora vamos a ir igual de todas maneras a lo que tiene que ver con el pronóstico, pero tiene pinta de que va a ser una jornada de mucho calor. Están en los controles, saludamos a nuestro compañero de trabajo Agustín Campestrini. Estamos por LT25 Radio Guaraní, AM970 FM 107.1, con sus estudios ubicados por calle San Martín al 1380 de la ciudad de Cursucuatía. En las vías de contacto son el 3774 42 35 36, 42 35 36, el número fijo de la radio. Se pueden comunicar a ese número de teléfono y Agustín lo va a estar atendiendo. También se pueden comunicar al 3774 50 35 39, 50 35 39 es el número de la producción del programa. Ahí se pueden comunicar también por cualquier consulta, cualquier duda que tengan. También lo pueden hacer al 3774 400726. 400726 es la otra vía de comunicación. A ese número se pueden comunicar a través de mensaje de texto, audio, video, fotos, lo que ustedes quieran. Mandar mensaje saludando, informando, comentando, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer siempre dentro de la línea de respeto, lo pueden hacer a través de ese número de comunicación 400726. De esa manera nos estaremos comunicando y llevando adelante lo que puede ser seguramente lo que va a ser una muy linda jornada. Bueno, saludamos ya están llegando mensajes a Tere de Torres.
Buen día, Tere y toda su familia. Bueno, desde Las Casuarinas, paraje Bacacuá, nos están escuchando. Bueno, un saludo para Tere y toda su familia. Un agradecimiento muy, pero muy especial por estar y compartir siempre con el programa. Sí, están sin energía eléctrica. Seguramente eso nos quiere decir seguramente en la foto. Nos manda una foto, muy linda imagen, muy lindo lugar también. Ahí está, se está encendiendo el fuego recién, comienza el fuego para lo que seguramente fue un muy buen asado. Y dice noche diferente con luz de motor. Y bueno, seguramente está. Ahora aparece una 3 patas negra. Claro, hay otro el menú. Está bien. Un guisito de polenta, buenísimo, buenísimo, espectacular. Bueno, gracias Tere. No, pero bueno, para desayunar. Están sin energía eléctrica. Esto es paraje Bacacuá. Para nuestros amigos de la DPEC. Tengo varios amigos ahí en la DPEC. Si nos están escuchando, están sin energía eléctrica en paraje Bacacuá. Bueno, están utilizando energía eléctrica del motor, lo que significa eso. Por el consumo de energía, por el consumo de combustible que tienen esos motores. Está bien. Está bien lo que nos aclara Tere. Bueno, muchas gracias. Representa un gasto importante, ¿no? El tema de tener que utilizar combustible para poner en marcha los motores que generan la energía. Bueno, gracias Tere, y espero que haya sido bueno lo del guisito de polenta, si fue anoche, y si no, lo que está saliendo ahora, porque si bien, como dice Agustín, es temprano, pero la gente en el campo muchos se desayunan con ese guisito de polenta. Ok, sí. Los estoy esperando. Vengan tranquilos nomás. A los invitados, vamos a tener invitados a partir más o menos a partir de las 8 de la mañana, a partir de la hora que quieran, no hay ningún problema. Sé que por ahí algunos se levantan un poquito más tarde. Esto fue anoche, Agustín. Claro, era muy temprano ahora. Esto fue anoche lo del guisito de polenta, pero sale más rico, parece. Dos cosas hay que hacen que le den un sabor diferente. La olla de 3 patas, esa olla de hierro que bueno, le da un sabor muy especial, y el fuego a leña, que también le otorga un sabor muy pero muy especial. Vamos a ir, si usted tiene por ahí, no sé si tiene a mano, pero mientras tanto yo voy a dar lo del pronóstico del tiempo. ¿Usted no tiene el pronóstico del tiempo para todo el país? Bueno, vamos a dar para la gente que nos escucha y que quiere saber qué es lo que va a pasar el fin de semana, hoy, y lo que se viene para el fin de semana. Para hoy día viernes tan esperado para muchos, porque el comienzo de un fin de semana, los preparativos para vivir una jornada diferente, hoy lo que se avecina el fin de semana, para lo que se viene también, porque está muy asociado a hoy ya es 20, a la Navidad, y semana siguiente de la Navidad, el Año Nuevo, fiestas muy pero muy especiales para todos nosotros, ¿no? Y seguramente nos estamos preparando para
tener para poder recibir la Navidad de la mejor manera posible. Para hoy viernes nos indica que vamos a tener cielo parcialmente nublado, precipitaciones 0% de probabilidades de lluvia, humedad del 87%, vientos 5 kilómetros por hora. Una sensación térmica, en este momento 22 grados la temperatura, con una sensación térmica de 25 a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana, reitero. La temperatura máxima para hoy se pronostica 32 grados de temperatura. Atención a todos nuestros amigos oyentes, 32 grados de temperatura lo que se pronostica para hoy. Vamos a ir a lo que se viene mañana. Mañana sábado hay un 50% de probabilidades de lluvia mañana, con temperaturas que van a rondar en la máxima con 29 grados, 50% de probabilidades de lluvia, humedad del 71%, viento 29 kilómetros por hora. Eso está pronosticado para mañana. El porcentaje de probabilidades ronda entre un 40 y un 50%. Y esto se puede llegar a dar entre las 13 y las 18 horas del día de mañana. Todavía no es muy alto el porcentaje y esto tiene una tendencia, según lo que vengo entendiendo, de que se va diluyendo lo de la lluvia. Lo que no me indica mi pronosticador es la cantidad de lluvia, los milímetros que pueden llegar a caer. Pero bueno, reitero, mañana hay probabilidades de lluvias desde las 13 a las 18, entre un 40 y un 50% de probabilidades de lluvia. ¿Qué nos indica el día domingo? El día domingo soleado, a pleno sol el día domingo, con 0% de probabilidades de lluvia, baja la humedad 61%, vientos que van a estar rondando entre los 18 kilómetros por hora y con temperaturas máximas de 28 grados de temperatura para el día domingo. Para el día lunes, parcialmente nublado, hay una pequeña probabilidad de lluvia, un 10% nada más para el día lunes, con humedad del 54%, vientos que van a rondar en los 16 kilómetros por hora y se pronostica un aumento de temperatura también con respecto al domingo de 31 grados. Vamos a ir al día martes, que también nos interesa a todos por el tema de 24 de diciembre, por la Navidad. Va a estar nublado, precipitaciones solamente hay un 10% de probabilidades, 53% la humedad y vientos de 19 kilómetros por hora, pero se va a mantener la temperatura máxima en 31 grados. Vamos a ir al día miércoles, soleado, desaparecen las probabilidades de lluvia, 0% de probabilidad y se mantiene la temperatura con un máximo de 31, lo que significa que martes, miércoles y jueves la temperatura máxima va a estar rondando los 31 grados. Les reitero para hoy, día viernes, a disfrutar. Veo que aparecen los memes que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Usted se está preparando para eso, Agustín? ¿Día viernes o todo tranquilo hoy? Más o menos. Vemos que vamos a ver qué pinta. Bueno, les reitero, temperatura para hoy, una máxima de 31. Se puede estar dando 32 grados también. Entre 31 y 32 grados la temperatura para hoy, con 0% de probabilidades de lluvia, una humedad del 86% y vientos de 5 kilómetros por hora. Eso para el día viernes. Entonces, hoy a programar lo que ustedes quieran al aire libre, a salir, a ir. Hay muchos lugares para disfrutar en Curuzú-Cuatiá, al aire libre. La noche seguramente va a estar propicia para salir y disfrutar.
Así que a tener en cuenta lo del pronóstico. Bueno, ayer hemos tenido una charla muy interesante. Agradezco a todos los que de una manera u otra, a través de mensaje y también en lo personal, hay gente que, bueno, por suerte, han escuchado y les pareció muy interesante la charla que hemos tenido con la gente del INTA, más precisamente con el médico veterinario Luis Rivero, porque hemos abordado varios temas con respecto al trabajo del INTA, específicamente en Curuzucuatiá, con la parte ovina y la parte bovina. Y bueno, hay gente que me mandó mensajes, gente que charló, que me comentó de que se le abrieron algunas dudas que tenían. Ha sido muy claro en todo lo que nos comentó Luisito Rivero. Y bueno, evidentemente llegó a nuestros amigos oyentes, así que gracias a todos. Después, algunos que normalmente son de muy buena manera, ¿no? Que colaboran con el programa y también a pedido de una visión diferente, me comentaron que les pareció interesante lo del programa y los temas abordados. Así que para todos hubo una muy buena repercusión. La semana que viene probablemente sea el día jueves de la semana que viene, haya gente nuevamente del INTA para en este ciclo que estamos haciendo con el INTA, que viene gente que trabaja en el INTA y vienen más o menos una vez por semana a comentarnos su actividad específica. Dentro son varios los empleados, la gente que trabaja con el INTA de Curuzucuatiá, y cada uno tiene se especifica en una tarea especial. Y bueno, nos van a estar viniendo a comentar de esa actividad. ¿No tiene lo del pronóstico, Agustín? ¿Está lo del pronóstico? Vamos a escuchar lo del pronóstico en todo el país. Saliendo al campo. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Deseo que muy bien, deseo que estén teniendo unos muy lindos días. Prácticamente ya le tenemos que decir muchas gracias hasta pronto a la primavera, porque en este caso estamos transitando los últimos días de esta estación en víspera del cambio para lo que sería el inicio del verano el próximo sábado 21. De momento entonces vamos a ver cómo van a estar las condiciones de tiempo para el último día de la primavera, viernes 20, conocido a nivel mundial como el Día Internacional de la Solidaridad Humana, una fecha establecida por la ONU con el fin de poder propiciar estos espacios de apoyo mutuo entre las comunidades. Es una fecha especial, sin dudas, en víspera de Navidad, así que es un gran mensaje para llevar a nuestros hogares. Dicho esto entonces, empecemos haciendo un pantallazo general en nuestro hermoso y bello país. Prácticamente podemos mencionar de que las condiciones de tiempo empiezan a mejorarse de forma paulatina, nuevamente el tiempo estable dice presente para gran parte de Argentina, a excepción del noreste para lo que sería la provincia de Misiones, la costa atlántica o hacia el extremo sur de la Patagonia, el tiempo se presentaría mayormente estable, con la tendencia en cuanto al ascenso de temperaturas, sobre todo para la franja central del país y hacia el norte argentino, con fuertes ráfagas de viento del oeste para lo que sería la Patagonia. Pero repasemos juntos región por región, comenzando con el noreste y litoral. En este caso continúan las altas temperaturas, cielo mayormente despejado, en este caso también luego de una jornada bastante inestable, nuevamente el sol se hace presente y quedan las chances
chances de algunas lluvias aisladas, chaparrones, para lo que sería la provincia de Misiones, que a lo largo del día presentaría mejoramientos en estas condiciones. Máximas que llegarían hasta los 34 grados, bastante elevadas las temperaturas en horas de la tarde, también así para la franja central del país. Lo interesante en este día es que el viento rota de dirección soplando del sur, paulatinamente hacia la noche empezamos a notar un descenso de la temperatura, también un aumento de nubosidad y no se descarta las chances de algunas lluvias locales para lo que sería la costa atlántica de Buenos Aires y también hacia el sur cordobés. De momento entonces nos trasladamos hacia las provincias cuyanas, también a considerar de que para esta región estamos hablando de que las altas temperaturas continúan, la chance de inestabilidad también estaría presente para la provincia de Mendoza y de San Luis, con máximas que llegarían hasta los 30 grados para el último día de la primavera. Nos trasladamos entonces a la punta de Argentina, hacia el noroeste, donde el escenario lo podemos dividir en dos. Hacia lo que serían las zonas de la cordillera, la zona alta de montaña, heladas matutinas se presentarían durante la madrugada de este día viernes, pero para el resto de las provincias, temperaturas que irían en ascenso con máximas que llegarían hasta los 37 grados, tal como lo vemos en pantalla. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, donde también tenemos que mencionar que el protagonismo se lo sigue llevando los vientos soplando del oeste, con ráfagas que podrían llegar a superar los 60 km por hora, así que mucha precaución al respecto. Hacia el norte de la Patagonia, una tarde bastante calurosa, y a medida que nos trasladamos hacia el sur, descienden los valores que vemos en pantalla, con las chances sí de precipitaciones para lo que sería el extremo sur, el archipiélago de Tierra del Fuego y también Malvinas, precipitaciones en forma de lluvia y de nieve. No se descarta también algunas lluvias de manera aislada para lo que sería la provincia de Chubut, con mejoramientos temporarios. Dicho esto entonces, ya estamos más que listos e informados para conquistar este último día de la primavera que llega. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Hasta la próxima. Saliendo al campo. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28. En Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. También lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros. ¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones. Trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. No
No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Cursucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34,5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7. 37 minutos. Temperatura 21 grados. Humedad 89%. La primavera se renueva en esta sintonía. 970 y 107.1. Del aire que más te gusta. La música, tu mejor compañía. Primavera 2024. Tu mejor compañía. Saliendo al campo. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Acelga en 1.500 pesos el paquete. Papa blanca de primera calidad, 850 pesos el kilo. Cebolla de primera calidad, 800 pesos el kilo. Naranja para jugo, 1.500 pesos la docena. Banana, 2.000 pesos el kilo. También te ofrecemos papaya, tomate criollo, frutilla, melón, sandía y todos los días descuento del 35% pagando por modo VNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Saliendo al campo. Que me amabas y eras feliz, tanto me juraste, pero te alejaste de mí con
con mi amor jugaste. ¿Cómo podría yo imaginar tus falsas palabras? Fingiste un amor que jamás no existió en tu alma. Quizás como a nadie te amé, no me supiste valorar. Muy lejos yo de ti miré, quiero este fracaso olvidar. Que me amaba y era feliz, tanto me juraste, pero te alejaste de mí, con mi amor jugaste. ¿Cómo podría yo imaginar tus falsas palabras? Fingiste un amor que jamás no existió en tu alma. Quizás como a nadie te amé, no me supiste valorar. Muy lejos yo de ti miré, quiero este fracaso olvidar. Saliendo al campo. Continuamos en Saliendo al Campo, 41 minutos después de la hora 7. Han transcurrido ya de este día viernes. Interesante este día viernes, porque el clima, decíamos, que nos permite estar bien, aparentemente toda la jornada de hoy. Y después, bueno, a disfrutar de lo que se viene el fin de semana. Usted no está tomando mate en este momento. ¿Qué pasó? Ah, porque hasta ahora suele estar tomando mate ya usted. ¿Por qué le pregunto? Porque mire qué tema interesante y a su vez... Bueno, lo que es ley no debe ser polémico, ¿no? Lo que es ley no, porque debe estar estudiado, pero dice el control de tránsito. ¿Cuáles son las provincias donde multan por tomar mate mientras maneja? Ahora que viene la época de viajar, de vacaciones. Por eso lo que casi me atrevería a decir que es una tradición, digamos, que el que viaja toma mate. Dice que la ley de tránsito no especifica sanciones por esta práctica. Establece que los conductores deben tener ambas manos sobre el volante. O sea, bueno, la ley nacional de tránsito no prohíbe, digamos, no especifica de no tomar mate, pero ¿cómo hace si tiene que tener las dos manos sobre el volante? O sea, se sobreentiende. Pero bueno, hay algunas cuestiones que en el comentario que aclaran un poco la situación. Tomar mate es una de las tradiciones más arraigadas en la cultura argentina. Con la llegada de las vacaciones del verano es justamente lo que decíamos, que bueno, muchos disfrutan de esta infusión mientras realizan largos trayectos en el auto. Bueno, el tema de la tomada de mate en algunos casos, por ejemplo, en mi caso particular, debo decir que me ayuda a mantenerme despierto, digamos. El mate no me deja tener sueño. Entonces hace, bueno, entiendo y considero que contribuye a que esté más lúcido a la hora de conducir. Esto en lo personal. Dice,
Tiene cafeína, exactamente, debe ser consecuencia de eso, pero a mí, ¿por qué aclaro? Porque hay gente que por ahí dice, a mí no me hace nada. Y no, bueno, a mí sí hace que me mantenga más despierto, más lúcido, por lo menos en lo aparente. Bueno, ya sea la costa argentina o la provincias turísticas del interior, con el tema del verano ahora. Sin embargo, hacer esto al volante puede conllevar una infracción de tránsito con consecuencias económicas importantes. Aunque la Ley Nacional de Tránsito no establece explícitamente una prohibición, la normativa sí exige que los conductores mantengan ambas manos sobre el volante en todo momento, salvo excepciones justificadas como cambios en la marcha, y bueno, salvo que sea caja automática, pero todavía... Creo que todavía en la Argentina existen muchísimos en temas de porcentaje de cantidad de vehículos con caja mecánica. Creo que son muchos más los de las cajas mecánicas que las automáticas todavía en la Argentina. ¡Ay, qué horrible! Provincias como Mendoza y Córdoba sancionan. Ojo con esto, que son provincias que son muy, pero muy visitadas, sobre todo en esta época del año. Córdoba y Mendoza sancionan a quienes sean sorprendidos tomando mate mientras conducen. Y esto de sorprender, ¿cómo el tema de sorprender? Hay lugares donde hay cámaras ubicadas que pueden tomar esas imágenes. Mendoza y Córdoba, las provincias más estrictas con el mate al volante. En Mendoza, y escuche esto, en Mendoza el acto de tomar mate al manejar es considerado una falta gravísima, según el decreto 326/18 que complementa la ley de seguridad vial provincial. La multa asciende a 1.000 unidades fijas, con un valor actual de 420 pesos por unidad, lo que equivale a un total de 420.000 pesos. ¿Será tanto? Bueno, la información dice eso. Según el decreto 326/18 de la ley mendocina, que reglamenta y complementa la ley 9024 de seguridad viales, los conductores deberán circular con cuidado y precaución, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, entendiendo como tal la conducción con ambas manos sobre el volante, salvo al momento de cambio de velocidad o circunstancia de fuerza mayor justificada. Oh my God. Por su parte, Córdoba aplica sanciones de 20 unidades fijas. Bastante menos, bastante menos. Cada una valuada en 1.200, lo que se traduce a una multa de 24.000 pesos. Esta sanción económica no solo se aplica para aquellos conductores, escuche esto, escuche, no solamente para aquellos conductores que tomen mate al volante, sino también para aquellos que fuman mientras conducen. Sino también, de todas maneras, ¿Una gana de llorar? Sí, el Estado provincial pide el 5 de cada mes una actualización de valores a la... encima se actualiza a la Cámara de Expendedores de Combustible, claro, porque son esos valores, son las unidades fijas están hechas sobre valores de litro de combustible. Es importante considerar que para estas multas pueden realizarse, no hace falta que el infractor sea sorprendido por un control policial, sino que también puede recibir una penalización si es captado, eso es lo que le decía, ¿vio? Por una cámara de seguridad. Distracciones y peligros de tomar mate en el auto. La Agencia Nacional de Seguridad Vial clasifica el acto de tomar mate como uno de los principales factores de distracción al volante. Acá hay una especificación muy importante a tener en cuenta.
Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, un vehículo que circula a 100 kilómetros por hora recorre 28 metros en un segundo, lo que significa que cebar un mate durante 4 segundos equivale a conducir 1 cuadra con los ojos cerrados. Bueno, acá hay que hacer una salvedad, seguramente, si entramos a hilar finito, porque esta especificación dice cebar mates. Y cebar no es lo mismo que tomar. Si bien para tomar es una obviedad que hay que desprenderse una de las manos como mínimo para tomar el mate, para agarrar el mate, cebar es otra cosa. Porque cebar hay que mirar el mate, porque, bueno, introducir el agua es otra cosa. ¿Te quedó claro? De todas maneras dice que tarda, equivale a 4 segundos con ojos cerrados. Y esos 4 segundos son más de 100 kilómetros, porque un segundo a 100 kilómetros por hora son 28, o sea que es bastante más. Bueno, eso es lo que indica este informe. Además, el mate y otro elemento como el termo y la bombilla. Bueno, acá profundiza un poco más. Dice, como el termo y la bombilla representan un peligro adicional en caso de accidente. Un derrame de agua caliente puede provocar quemaduras e incluso hacerle perder el control del auto al conductor. Este tema seguramente para los que están escuchando y quieren participar lo pueden hacer. ¿Un quilombo? Sí, al 3774-400726, porque va a traer diferentes opiniones, seguramente trae diferentes opiniones. Yo estoy leyendo lo que especifica la ley, lo que dice en su aclaratoria la ley. Es casi imposible, porque no sé, no conozco, hay excepciones, pero no conozco gente que no tome mate al conducir, al viajar. A tal punto, imagínense que mi señora no toma mate, pero viajamos y me lleva el mate, o sea que también tomo. No cebo yo, pero bueno, pero tomo. O sea, estoy fuera de la ley, debo reconocer. Y sí, me pueden llegar a meter. Y si no tengo, si voy a Mendoza, 420.000 pesos en Mendoza la multa. ¿Cuántos días ya ahí de alojamiento pierdo con 420.000 pesos, por ejemplo? Y si tengo que tomar algunos vinos mendocinos, unos cuantos menos tengo que tomar por 420.000 pesos. Bueno, dispositivo electrónico como celular. Eso sí creo que es totalmente diferente. Para mí, tener el celular en la mano conduciendo, hay que dirigir la mirada para por lo menos, aunque si uno quiere escuchar el audio, tiene que mirar para apretar el botoncito, aunque sea eso. Y si tiene que leer, con más razón. Entonces, lo del celular para mí, bueno, fumar no fumo, así que no sé cuánto debe influir. Pero bueno, las leyes están y las leyes hay que cumplirlas, están hechas para cumplir. Me imagino que como todas las leyes están estudiadas previamente, merecen un estudio y todo lo que conlleva para poder realizar este tipo de sanciones de leyes. Me quedé con eso porque es la época en la que se viaja un poco más y muchísima gente viaja a Córdoba y viaja a Mendoza, que son las provincias que son más estrictas con esa reglamentación. Ahora traerá las polémicas seguramente del caso. Algunos dirán
está bien y otras dirán que están mal. Yo no tengo duda de que si es una ley hay que cumplir. A partir de ahí, después lo demás, veremos qué es más riesgoso. Lo que sí puedo llegar a decir que es muy riesgoso el tema del celular. Conozco mucha gente que mira, que ve el celular. Es verdad. Y eso sí estoy en contra del uso del celular conduciendo. Lo del mate, de tomar mate específicamente, seguramente trae los riesgos que dice la ley, pero no sé si es tan grave. Y no es que esté justificando porque yo lo haga, pero lo que no hago es cebar, porque eso, las veces que tuve que viajar solo, y que fueron muchas, directamente no tomo mate. Eso lo tengo muy claro y lo tengo muy asumido. No tomo mate porque primero que me resulta incómodo tener que estar trambólico manejando y mirando el mate y me puedo quemar y todas esas cosas, así que eso no lo hago. Bueno, un tema más que interesante, porque son cosas que por ahí uno no le da importancia y como que tiene asumido, digamos, eso de tomamos mate. Bueno, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles. Queda la inquietud para la gente que quiera mandar algún mensajito y participar. Gracias a todos aquellos que están mandando mensajes. Gracias y un saludo también para la gente esa que dice que bueno, el día viernes se están preparando para disfrutar. Gracias a todos. Vamos a ir, estamos prácticamente llegando a las 8 de la mañana. Ya, gracias. Agustín, vamos a ir a una pausa dentro de poquitos minutos, escuchando algún tema musical, porque muchas veces la música hace que nos motive también para siempre digo, aquella gente de campo que se prepara, que ya está con su bolsito, que ya está preparando para venir después de 15 días, un mes. Tengo un amigo que viene una vez por mes. Bueno, le gusta el campo, porque ese amigo está jubilado hace un tiempo y sigue trabajando en el campo, vive solo, viene a visitar a su familia una vez por mes. Hay gente que ya viene cada 15 días, algunos los fines de semana, pero el día viernes o están saliendo de Franco o están preparando todos para salir. Así que para todos ellos, y seguramente planificando lo que va a ser el viernes. Algunos para ir a la jineteada, otros a algún baile, otros para las carreras de caballo, que se ven muy interesantes para este fin de semana. Vamos a usted, Agustín, manéjelo desde ahí y ya regresamos. Saliendo al campo.
saliendo al campo. Sentir éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades es mi canción, quiere decirte. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzú-Cuatiá y verás fijada la publicación. Se inaugurará el 20 de diciembre a las 9:30 horas. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzú-Cuatiá. Hacia adelante. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. En la terapia,
El padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios? Con los mejores comercios y marcas de la ciudad. Desde tu celular, accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 10 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 76%. Cuando el aire se perfuma, irradiamos buenas ondas. Para vivir. Radio Guaraní. Para vivir intensamente esta primavera. 2024. Una radio como vos. Saliendo al campo.
Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Acelga, 1.500 pesos el paquete. Papa blanca de primera calidad, 850 pesos el kilo. Cebolla de primera calidad, 800 pesos el kilo. Naranja para jugo, 1.500 pesos la docena. Banana, 2.000 pesos el kilo. También te ofrecemos papaya, tomate criollo, frutilla, melón, sandía y todos los días descuento del 35% pagando por modo VNA del Banco Nación. Ofertas de la semana de frutería y verdulería El Gringo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Saliendo al campo. Camino viejo y cruzando por el atajo, con la fe puesta en ti, virgencita, voy llegando. Leguas que atrás quedan, dolores que ya se irán, luz de una esperanza, por el atajo he de encontrar. Saliendo al campo. ...14 minutos después de la hora 8... seguimos en saliendo al campo. Y hay una noticia que no es la más agradable, porque impacta directamente en el bolsillo. En noviembre, y escuche esto, Agustín, en noviembre una bisagra para la carne. Se aceleraron las subas de la hacienda y en los mostradores. O sea, en el mercado aumentó el precio de la hacienda y eso se ve reflejado en los mostradores. Con una menor disponibilidad de hacienda, bueno, hay varios motivos por el cual hay menos disponibilidad de hacienda. Lo venimos comentando, ayer también comentamos algo con Luisito Rivero.
se deben en algunos casos por la enorme sequía que hubo hace un tiempo atrás, y la hacienda tuvo que ser vendida. Muchos vendían sin, o sea, achicando la cantidad de la hacienda porque no tenían disponibilidad de forrajera. Entonces, para evitar que se mueran, se vendía sin, o sea, con categoría de hacienda que no estaban para la venta, bueno, pero se vieron obligados a vender. Esa es una. No se entiende lo que vos hablás. Después tenés que decir también, se está vendiendo, se está rematando, se está en hacienda joven y hembras, que no es la categoría más deseada para vender porque, bueno, por el futuro, pero hay menor disponibilidad de hacienda. Entonces, al haber menos disponibilidad de hacienda por varios motivos, hace que también influya en el aumento de precios. El mes pasado comenzó a materializarse la recuperación de los precios ganaderos, que eso le viene muy bien al productor. Pero, como decía, se ve reflejado en el mostrador y, bueno, pagamos con el bolsillo, ¿no? Se percibe tanto en la hacienda como en la carne, que se comercializan en los mostradores de las carnicerías. Y aunque en el acumulado del año estos valores siguen sin poder empatar el partido contra la inflación, en noviembre comenzaron a revertir esa tendencia. De acuerdo con el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carne y sus derivados, la hacienda aumentó un 7,6% mensual, en un escenario de menor disponibilidad de animales, muy por encima del costo de vida, que se encareció un 2,4% de acuerdo al INDEC. En este marco, si la suba se mide a $1 oficial, fue de un 5,4%. Y en el Blue trepó un 12,6%, el valor más alto de los últimos 7 años, según la entidad. La brecha entre los precios en dólares y oficiales libres se ubicó en un 13,7%, el menor registro de agosto de 2019. Destacaron desde la entidad presidida por Miguel Echareti. Los valores de la carne en noviembre. Al analizar el comportamiento de los mostradores, los incrementos en los cortes vacunos promediaron en un 2,8% a la cabeza. A la cabeza de estos aumentos estuvo el asado. 4,6% aumentó. Tengo miedo que termine muy mal esto. Como se mencionó, en noviembre la inflación medida por el gobierno fue del 2,4% por primera vez en mucho tiempo. La suba en los números ganaderos superó la presión inflacionaria. Por el lado de los aumentos en los remates ganaderos, desde SICRA señalaron que los precios de los animales más jóvenes fueron los que traccionaron la suba del promedio general. Era lo que le decía, fueron al mercado hacienda mucho más joven, lo que le decía anteriormente en el comentario, debido a varios motivos que estuvimos mencionando. Pero eso hizo a que esto ocurriera. La falta de hacienda y la proximidad de la fiesta navideña finalmente se hicieron sentir en el ritmo de los precios. El volumen de los animales comercializados cayó un 6,9% mensual en promedio y se vendieron un 9,9% menos de novillitos, con una suba en las cotizaciones del 8,9%. En vientres se comercializó un 2,4% menos de vacas regulares, si bien continúa explicando casi la mitad del total de las vacas ingresadas. En este contexto, su precio mostró la mayor suba dentro de la categoría, que trepó al 7% mensual. Los toros reproductores marcan el camino en los precios ganaderos en kilos de novillo, subieron un 20%. De acuerdo al Rosgan, los precios de los toros mejoró un 20% en valores reales,
en relación a los remates del año pasado. Entre enero y noviembre se movilizaron 90.000 reproductores, el volumen más alto de los últimos 6 años. En la vereda opuesta, las especiales jóvenes de más de 430 kilos fueron las únicas que aumentaron en cantidad de cabeza, un 2,5 mensual, y su precio entonces fue el de menor incremento dentro de la categoría con un 3,5%. Bueno, porque al haber mayor cantidad de oferta bajó el precio en esa categoría. Suban la carnicería, que es lo que casi diríamos que nos interesa más al consumidor final, ¿no? En el 11º mes del año, Cicra remarcó que los precios de los cortes vacunos aceleraron su dinámica por una suba promedio del 2,8%. Este proceso, como ya se mencionó, fue liderado por el asado con un 4,6%, seguido por la nalga 3,6%, cuadril 2,7%, carne picada 2,1% y paleta con el 1%. Por su parte, la caja de hamburguesa congelada incrementó su precio en un 4,2%, mientras que el precio del pollo entero subió un 0,8%. Es bastante complicado, pero no es una excepción, no hay que sorprenderse tanto porque se entiende que siempre en esta época del año existen algunos aumentos debido a ese tipo de cosas. Vamos, un temita musical cortito, nos acomodamos con nuestros invitados que llegaron. Seguramente la gente que nos está viendo por YouTube ya le deben estar visualizando. Saliendo al campo. Sueño que me dio la vida y por él voy a llorar. Sueño que me abrió una herida imposible de curar. Este sueño me ha quemado como me quema tu amor. Y aquel sueño lo he llorado y aún llora el corazón. Sueño ilusión, llenos de nostalgia, por ansias de amarte, sueña el corazón. Solo a las auroras reveló mis llantos, terminal mi sueño, prosigue el dolor. Esa noche fue muy triste, destrozó mi corazón. Y soñando nuevamente, lloraré a tu traición. Es la hora 8, 25 minutos. Saliendo al campo. En la continuidad de Saliendo al Campo por el ET25 Radio Guaraní AM 970 107.1. Bueno, están con nosotros los invitados, lo venimos diciendo hace ya un tiempo largo, venimos anunciando esto que promete ser, y yo creo que sí, va a ser una gran fiesta para la gente del turf. Y ahora vamos a hablar de ese tema porque para mí trasciende lo del turf. Creo que va más allá del turf y
por ahí es para analizarlo y pensarlo y verlo desde otro lugar también, por lo que tiene que ver con respecto a Curuzú Cuatiá como ciudad. Están los organizadores con nosotros, los de la guardia un poquito más vieja, sin decir lo que pero sin entrar en edad, y después con lo que se viene renovando. Están con nosotros Carlos Adolfo Bravo, Carlitos para la mayoría, está Eduardo Bravo y está Juan Castro, Pollo Castro también para la popular. Nos van a comentar esto de lo que se viene. Vamos a saludar a Carlito. Carlito, gracias por venir, gracias por estar. Sabemos que el tiempo de ustedes hoy es muy acotado por la actividad, pero bueno, gracias por estar. Hola Miguel, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, estamos acá sí, en los preparativos de la fiesta, porque es una fiesta, no cualquier club cumple 80 años. Creo que al ser uno de los jockey club, no digo el más viejo de la provincia, porque son la madre de los hipódromos acá en la provincia, el Jockey Club de Corrientes, que hoy ya no está como carrera, sí. Está como Jockey Club como sede, como carrera lo tiene el Maipódromo. Así que yo digo que me parece que está Curuzú, porque allá en Monte Casero, creado en 1964, y el general Madariaga, el otro día me decía ahí el presidente Osvaldo Nicolás, que es de 1958, así que acá el 22 de diciembre de 1944 fue fundado, donde son los barrios hoy en el Parque Zambrana, con el nombre Club de Polo Curuzú Cuatiá, fundado por el doctor Fernando Irastorza, que fue vicegobernador de la provincia. Y en el año 1973 fue trasladado a donde es hoy el Jockey Club Fernando Irastorza. Muy lindo, muy interesante. Carlito, déjame que salude a los otros invitados y me parece interesante iniciar la charla desde ese lugar, desde el lado de la historia, y después nos enfocamos en la segunda parte con lo que se viene. Dale. Así cronológicamente armamos. Eduardo Bravo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola Miguel, buen día, hola a toda la audiencia. ¿Cómo están los preparativos, la semilla, lo que se viene? No es casualidad que tenga el apellido Bravo, para los que no lo conocen o los que no lo están viendo, es el hijo de Carlitos Bravo. Bueno Miguel, estamos preparándonos de la mejor manera, yendo para adelante, acomodando toda la institución, cosas que nos faltaban, con el nuevo presidente Martín Robaina. Creo que estamos haciendo todo de la mejor manera y esperemos que el domingo salga todo bien. Bueno, vamos a saludar también a alguien que no es curzucoteño, pero bueno, ya viene frecuentemente, está entre nosotros. Juan Pollo Castro, ¿qué tal, Juan? Gracias por venir. Hola Miguel, buenos días a la audiencia. Sí, no somos acá, pero justamente ayer, hablando con un grupo de familia, me dice mi mamá, viste que tu abuelo se jodía y con las Castro, dijo, pero no, saliste mis abuelas eran curzucateñas y viste, saliste al abuelo Ayala, me dice. Mirá, vos no sabías. Sí. Así que bueno, estamos siempre mientras te disponga por ir por uno del trabajo de uno y pueda estar acá, estoy siempre, ¿viste? Y es lo que me apasiona. Bueno, ya vamos a hablar de lo que se viene, de cómo se están preparando, pero me gustaría, y esto va a ser más con Carlito por cuestiones obvias, ¿no? Conoce mucho más de la historia, para que nuestros oyentes también se enteren un poquito de dónde, como decía, desde qué momento y cómo nace esto del Jockey Club Fernando Irastorza. Bueno, el doctor Fernando Irastorza era un doctor que apoyó mucho a varias instituciones de Curuzú Cuatiá. Justamente muchas cosas llevan el nombre de él, ¿no? Y yo creo que él falleció en 1950, no sé exactamente, pero por ahí. Y en el año 1959 pasó a llamarse Club Hípico Fernando Irastorza.
Después en el año 67 empezó para que querían expropiar el gobierno para hacer casa como es como lo que es actualmente. Como lo que es actualmente. Y en la gobernación de don Julio Romero en el año 73 vino la expropiación, pero en un buen arreglo, que el Jockey Club compró esas 25 hectáreas que era de la sociedad rural. No conozco mucho la sociedad rural, pero creo que la historia dice que con esa plata se hizo el centro de la rural. La oficina. No tenía la sede central, no tenía la rural. Cuando le vendió al Jockey Club, hicieron ahí. Y bueno, en el año 73 se trasladó el Jockey Club, que la primera reunión lo hizo el 16 de agosto del año 73. Hicieron ahí. Y bueno, y ahí empezó a llamarse Jockey Club Fernando Irastorza, que este Jockey Club no... El presidente era Edmundo Venta, era el presidente saliente allá, y el de acá Pichón Venta, dueño de la Cabaña del Paraíso. Sí. Justamente uno de los clásicos grandes lleva el nombre de él, va a estar seguramente sus nietos, ya son hoy, Orlando y Carolina. El Jockey Club en el año 1974, por ahí se habrá terminado de instalar, porque cuando se inauguró se remataron arriba un acoplado. ¿Viste? Tenía únicamente hecho el galpón de la punta, que era el mismo galpón que estaba acá. Se cambió de lugar, digamos. Y ahí donde es el jardín infante maternal del barrio, ahí están los árboles del viejo club hípico. Porque más lo llamamos todo club hípico, no Jockey Club. Claro, porque no es un club hípico. No, ya es Jockey Club. Ya es Jockey Club, exactamente. Bueno, es interesante lo de la historia, pero también interesante saber que tuvo una continuidad en el tiempo, porque prácticamente tengo entendido que nunca se dejó, se habrá dejado por lapso muy corto, pero tuvo continuidad en el tiempo. Sí, seguramente que sí. Yo, de que me conozco, no cortó nunca. Claro. Y seguramente que fue así. Digo porque el país sufrió miles de circunstancias que todos sabemos, y sin embargo es algo que se mantiene, que se mantuvo con el tiempo, y hoy podemos decir, y eso dejadme que lo diga yo de afuera, una de las mejores instalaciones en la zona. Sí, de la provincia seguro que tiene la mejor instalación. Sí. Entre Ríos tiene buenas instalaciones, pero estamos para pelear el primer rango a todos, ¿no? Porque contamos, el Jockey Club hoy tiene 110 boxes, con los boxes privados que son todos del Jockey Club, que han hecho gente privada, y el jockey ha de tener 80 boxes de él propio, que lo hicieron con sudor de la frente. Los últimos boxes que se hizo, 22 boxes, hizo la presidencia de Cacho Giroto. Todos han hecho algo. La última presidencia de Tulio se ha hecho 4 boxes más con baños porque ahí en el Jockey Club tiene 4 baños para la gente que viene de afuera con los caballos. Ajá. Que no son los baños de que ocupaba el público el día de la carrera. Claro, que es diferente. Eso es particular para más comodidad del que viene con el caballo. Exactamente, porque la gente que viene de afuera, ahora tenemos gente de Catamarca, vienen con un sacrificio tremendo. Sí. Tenemos la suerte de tener la polla así más grande del país, que ya vamos a correr ahora la 17ª edición. Vienen gente, esa conocemos más de cerca. Vienen gente de todo el país, ¿no? Sí. Sí, es bueno que el Jockey Club se preocupe por darle las comodidades mínimas, aunque sea, pero que por lo menos vengan, ya que hay algunos que vienen, qué sé yo, un mes antes. Bueno, de Catamarca debe ser 18 días por ahí, así que ya está acá en Cruz. Claro, y bueno, que tengan las condiciones. Pero también para la gente que va a disfrutar de la carrera, en este caso este domingo, por ejemplo, tiene unas instalaciones tiene sombra prácticamente en todo porque no sé, por más que haya mucha 250 gente, metros, todo sombra. Tienen tribuna y tienen una podríamos decir
un montículo de que está preparado para que la gente pueda mirar. Un terraplén, digamos, para que la gente pueda mirar y pueda apreciar la carrera Exactamente. En todo Y ahora, viste, tenemos dentro de los clásicos grandes, tenemos un clásico 1200 metros, que se corre por segunda vez, y la parte del medio del Jockey Club pudimos cortar el pasto, la municipalidad tuvo un buen apoyo, y bueno, así que se ven los caballos, se puede apreciar que a veces estamos tapados por los árboles, los renuevos, cardos. Y cosa que permite, cortando los árboles, así como está ahora, permite que se vea toda la carrera, porque hay en algunos hipódromos que Concordia no se ve. Toda la carrera. Exactamente. Y acá se puede apreciar toda la carrera. Así es. Bueno, vamos a charlar un poquito con Eduardo y con Juan. Cuéntenos cómo se viene esto de la preparación para esta carrera, específicamente para este domingo. Y bueno, Miguel, estamos intentando prepararnos de la mejor manera. Había cosas que faltaban en el hacer, arreglar, acomodar, que lo estamos haciendo hace 2 o 3 semanas que venimos a full. A veces no alcanza el personal, ahora vino Pollo a ayudar. Ayer se terminó de pintar las empalizadas, el lugar donde cobran las entradas, que hay un amigo ahí que está cobrando y pidió que le dejemos bien blanqueado, también la acomodamos. No sé si lo conocés. Y bueno, estamos intentando dejar todo de la mejor manera para todo el público y para la gente que viene con los caballos. Bueno, Juan, ayer vi una foto y unos videos que te vi en un vehículo muy especial trabajando con el amigo Cañito. ¿Cómo está el tema de los caballos? ¿Ya llegaron? ¿Hay muchos caballos de afuera? ¿Cómo vienen eso? Lo del programa, que no sé si ya está el programa oficial o es... Al mediodía sale. Al mediodía, pero ya hay un programa. Prácticamente el mismo. Sí, Miguel, hay, bueno, como te dijo Carlito, está esta gente de Catamarca que vino con un producto del Rincón de la Guará a participar de la carrera de Lara. Hace 15, 20 días que están acá. Está todo el caballo con 3, 4 muchachos que vinieron. Por lo que me dijeron ellos ayer, hoy llega toda la otra parte del equipo. Está viajando la gente de La Plata que viene a participar de la carrera de 1200, viene en viaje, ya me avisó, llegará al mediodía. Está la gente de La Paz que siempre nos acompaña, Joel Duarte, Pucci más conocido, que trae con todos los caballos, que él ganó el año pasado la primera edición, vuelve a correr este año con el mismo caballo. Está Caño Fochisato, nuestro amigo, ayer llegó, bueno, justo a la hora del mediodía, medio siempre arriba nomás así, ¿no? Justo al mediodía. Justo cayó ahí, casualidad, cayó al mediodía y bueno. Después comimos, bueno, nos divertimos un poco ahí. Llegó a la tardecita la gente de Misiones ahí, Borja, que está por participar también de uno de los clásicos programados. Está también ya la gente de ¿cómo es? Que está llegando ahora a la mañana, va a llegar otra gente buena de Chajarí que está por venir también con tiempo. Seguramente que otros más están llegando. Otros misioneros también que están por salir ahora en la mañana llegaban. No, tenemos una concurrencia de caballos de varios lados. De ahí también cerca de La Paz, otros lugares cerca, San Gustavo, Bobril. Participantes por ahí que en el año no vienen y bueno, hoy se dio la circunstancia, se dio que pudieron venir y todos quisieron participar de esta reunión. Así que tenemos mucha fe que sea una reunión buena y también bueno, se optó por lo que habrás visto también Miguel y eso se está queriendo implementar algo nuevo también para el Jockey Club. Que la gente por ahí la comodidad lo pueda ver en la casa, que por ahí hay mucha gente que ¿cómo es? Que por ya de la edad y que eso por ahí no pueden venir y siempre por ahí quieren seguir de cerca, entonces va a tener una plataforma para que la puedan ver en vivo por YouTube en la casa, así que es algo nuevo que se está por implementar y creemos que va a ser algo bueno. Y bueno, con el tema de la modernización de todo lo que avanza, hoy por hoy
la difusión a nivel Jockey Club, que se va a poder ver en todo el país, que también tiene que ver lo que hablábamos con Carlito de esta polla ya tradicional que está considerada como una de las mejores del interior del país, si no es la mejor, la de Puro. Y bueno, eso va a llegar a trascender a lugares donde por ahí no llega. Sí, que la gente no puede venir, claro, por alguna cosa u otra, tiene un servicio que le damos que mira de la casa, ¿no? Claro, totalmente. Carlitos, me interesa tu opinión con respecto a la actualidad, pero haciendo un paralelo, ya que lo viviste muy de cerca, no sé si querés contar algo desde tu niñez con respecto a la relación con el turf, pero hoy que te toca estar en la organización desde hace mucho tiempo, ¿cómo es la situación? ¿Cómo ve el hoy y cómo fue antes? Para saber si antes fue tan difícil como ahora o ese tipo de relación. Bueno, yo creo que de los años que tengo es ser esta época la más difícil del turf. Está muy caro todo, como todas las cosas. Entonces, para el que tiene caballo, el deporte le quedó el nombre, nomás deporte de los Reyes, ¿viste? Porque desgraciadamente lo que tenemos caballo, un gran porcentaje alto, podemos tener un caballo, claro, como un hobby. Claro. Pero a los costos que están hoy, las pensiones son caras y los fletes son caros, entonces todo se ponen. Fíjate, un caballo de Catamarca, 1.200 kilómetros, tiene de flete 2 millones de pesos. Entonces es una locura. Una locura. Es una locura. Y así antes no estaba, antes de la época de la vaca gorda, estábamos. En lo que menos acordaba uno era cuánto valía un flete, no te pagaban. Claro. Y bueno, hablando así, yo soy la 4ª generación burrera, Eduardo ya es la 5ª generación burrera. Mi abuelo Pancho Bravo Francisco fue presidente de acá en el Club Hípico, en el Zambrana, del año 60 del año 61 al 65. Y él falleció en el año 67. Falleció. Él fue presidente de acá. Desde entonces ya vienen con... Sí. Mi bisabuelo Pirulo Bravo se llamaba, le decían, ya era burrero, así que... Y por parte de mi mamá, mis padres se conocieron en la carrera de caballo, así que... Tenemos chorro imposible no salir. Exactamente. Y somos todos burreros, mi hermana mujer y los hermanos varones. Claro. Somos todos. Claro, toda la familia. Toda la familia. Bueno, sí, es difícil. Quiero hacer un comentario con respecto a eso de las dificultades. Hay un amigo en común que tiene una empresa de transporte de camiones. Y me decía que hoy por hoy tuvo que achicar la cantidad de caballos que tenía y que hoy por hoy, al reducirse también la actividad, porque esto es general, ¿no? La actividad del transporte, ya le resulta complicado el tema de mantener los caballos. No, está exactamente. O sea, ¿qué quiero decir? Que todo está difícil en todo orden y por ahí armar las carreras, eso me gustaría que lo comentemos, que lo puedan comentar. No debe ser fácil armar una carrera, conseguir los caballos, conseguir que coincidan, porque hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas. Claro, vos no te olvides que acá todos vienen a ganar. Claro. El domingo han de participar 60, 70 caballos y son 12, 13 los que vuelven a su casa contentos. Claro. Y nosotros tenemos que llamarle al mes de vuelta, o si hacemos los 20 días y volver a traerlo y convencerlo. Seguramente en la trayectoria hacemos bien las cosas, la gente nos cree, todo eso es punta a favor, ¿no? Claro. Todo eso es punta a favor. Claro, porque si no es difícil. Exactamente. Y ustedes, los más jóvenes, Eduardo, Juan, hoy por hoy en esa lucha también, porque ya están siendo parte de eso, ¿cómo lo ven? Armar la carrera debe ser que es doble el esfuerzo, ¿no? Hablar, convencer, porque hay que ponerse de acuerdo. Conozco un poquito de afuera, no quiero entrar, quiero dejar que ustedes hablen. Que la distancia, que los metros, que aunque parezca que no, se discute hasta por 5 o 10 metros, por cosas así.
No debe ser sencillo eso, porque nosotros lo vemos desde afuera y vemos el programa armado y decimos, qué linda carrera. Pero llegar a eso no debe ser tan fácil. Bueno, Miguel, no es fácil armar. Lo bueno que somos 4 cabezas, Pollo, papá, Curra y yo, que a veces pensamos distinto en algunas cosas, que eso nos lleva a facilitar para armar una carrera. Que decimos hablar de preguntar de esta manera, invitarle a agregar este caballo, no, este no puede correr, y ahí nos facilita una cantidad. Y bueno, y después como si nada, tenés que llamar a cada dueño, convencerlo, nos turnamos por ahí, hablamos con la misma persona, los 3 o los 4 con Curra, con la misma persona para convencer, para que corra la carrera. Como esa carrera que teníamos de 700, que era uno de los grandes clásicos, por problemas físicos de cada caballo o muchas otras cosas, no se pudo armar y quedó solo el caballo Chacorta, Le Cornet, y quedamos pensando qué carrera podíamos armar. Y a la media hora se nos armaron 3 clásicos que cayeron de arriba, como fue también después, al rato se armó el clásico grande de vuelta, Le Cornet, Chacorta, con el gran chamán de Pico Batman. Juan. Sí, mira, Miguel, también por ahí siempre me gusta y me llama muy la atención conversar con gente mayor y eso, y por ahí saber lo que era antes. A veces me comentaban que hoy uno tiene comodidad con el teléfono, la tecnología, hoy es un mensaje, una llamada, pero bueno, me contaba acá el señor Néstor Sur, cuando andaban antes con Carlito, lo que era hacer una carrera, ¿viste? Para que bajamos, salían en un auto, en unos caminos, lo que era antes, irse 200 kilómetros, 300, ir a hablarlo, no, por 1 kilo no quiere correr, volver de vuelta, volver, y se pasaban así para armar una carrera. Claro. Hoy en día nosotros levantamos el teléfono y hoy calculaba con los gastos que está hoy, si teníamos que andar moviendo en vehículo, es algo imposible hacerlo. Es algo imposible, por eso por ahí la tecnología te da cosas y te saca, pero te da muchas ventajas. Y después lo lindo de compartir, porque esto, o sea, uno como organizador, después del otro lado, muchas veces tratamos con los cuidadores, con los dueños, y por ahí el cuidador, bueno, es el trabajo de ellos. Y después el dueño tiene esto como cada tierra, más que nada, es un hobby, se sabe lo que es, y por ahí quiere venir más que nada a disfrutar el día, correr y pasarla bien, y bueno, se ve que nosotros hace un buen tiempo que venimos haciendo bien las cosas, y la gente nos acompaña y le gusta venir a compartir nuestras reuniones. Sí, hay que destacar algunas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Acá donde por ahí está, que no hay que desconocer, hay dinero de por medio, digamos, y sin embargo debe ser una de las pocas disciplinas donde hay poca o prácticamente no existe conflicto, hablando en criollo, no existen peleas, porque podemos hacer comparaciones de un montón de cosas. En el fútbol, que es muy popular, pero se armaron ahora últimamente una batalla campal. Te voy a contar una. El sábado se corrió el Gran Premio Carlo Pellegrini, en la mejor carrera de la larga de la historia, la de 1000 metros. Hubo 55.000 personas en San Isidro. No habrá habido más de 50, 60 policías. ¿Vos tuviste, Pollo? No se veía policía. No se veía. Había alcohol, el que quería tomar una cerveza podía tomar. Claro. Todo, no hubo ni un disturbio, toda una fiesta. Creo que vivimos con la misma adrenalina del fútbol, pero con otra pasión. No estamos para pelear, a lo mejor discutimos. Sí. Estamos juntos, tomando una Coca-Cola. Disculpe. Sí. Okay. Después le pasamos la cuenta. Tomando una gaseosa, compartiendo un asado, y nos olvidamos todo lo que pasó, como tiene que ser. Claro, es interesante esto porque yo puedo hablar, ustedes son los protagonistas, puedo hablar porque conozco bastante del tema también, y no hay ese clima de conflicto, sino es todo lo contrario. Porque y paran todos juntos.
Por ejemplo, hoy hay en un pabellón y hay 4 estú, por decirte, y 2 son contrarios hablando de las carreras, ¿no? Y no pasa nada. Sí, y hay otra cosa que también le incluyo a todos en la conversación, obviamente, que algunas veces lo hemos hablado acá, Carlito, yo lo hice solo también en algún momento, pero hay que tener en cuenta, yo tengo otra mirada con respecto al turf, porque me toca vivir de cerca. Fuiste también propietario también, contá. Claro, bueno, sí, esa parte. Pero lo que significa para la industria, para la gente, el movimiento que por ahí, digo, la gente que no conoce te habla, sí, pero hay plata, yo lo miro desde otro lugar, y lo miro desde muy cerca. De la cantidad de gente que trabaja de manera directa, indirecta, en todo orden, pero acá en Curuzú, hermano, no vamos a ir tan lejos. Todo lo que significa. Sí, los hoteles, restaurar, para la ciudad. De servicio. Para la ciudad. Por eso decía hoy que no solamente mi mirada es con respecto al turf en sí, que ahora vamos a analizar, vamos a mirar un poquito el programa, pero para la ciudad, porque hay mucha gente que viene, muchos burseros que vienen con la familia, y por ahí la señora no es tan amante pero va a la ciudad, conoce, gasta, invierte en la ciudad. Me parece que hay que mirarlo por ese lado también, ¿no? Sí. Bueno, hoy ya hay apoyo, siempre fuimos mal mirados. Claro. Los burreros, esa es la palabra. Sí. Que el juego, que el otro, pero esto, como dijo Juan Carlos Bagó, el dueño de Lara Firmamento, ¿viste? Esto es un hobby. Si vos comprás un caballo de carrera para ganar plata, no lo compré. Sí. Es como comprar un barco. Comprá porque te gusta nada, pero plata lo vas a ganar. Claro. La pesca, ¿qué plata vas a ganar? ¿No ganás? No. Es un hobby, nos gusta. Bueno, si tienen por ahí o se acuerdan, vamos a mirar un poquito. ¿Por qué? Porque desde la primera carrera ya hay caballos que pueden llegar a ser, no sé, en otra reunión pueden llegar a ser... En el centro del programa. Si nos pueden comentar un poquito. Sí, Miguel, tuvimos la suerte, como te dije, al romperse una carrera se armaron 3, después otra más y todos querían venir a participar, como dijo Pollo. Tenemos la tercera carrera que corren el premio de un gran amigo, el expresidente Cacho Giroto, que corren Vagabundo, Lacarín y Brazuca, uno de Sauce, Curzú y Mercedes, que son clásicos en Sauce, son clásicos en Feliciano, clásicos centrales, y con nosotros corren ya la tercera carrera. Bueno, está hablando de la tercera carrera, ya estamos hablando de ahí. Que no se me vaya el horario de comienzo, porque desde la primera acá hay que tener en cuenta y que si tengo que ir a mirar todo el programa. Sí. A las 9 de la mañana comienza. 9 de la mañana tenemos el horario para arrancar. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, no, voy más tarde. Ahora yendo más tarde se van a perder algo importante. Se pierden muchas carreras lindas. Claro. Sí. Después comentanos lo que se viene después, alguna carrera en especial. Y bueno, después en la cuarta tenemos todos los 4 caballos que corren, son todos de afuera, de Libre, Estacas, de La Paz y de acá de Mariano y Loza, que es el premio. El expresidente, el doctor Horacio Alonso, que también cada vez va aumentando mejor en las categorías, ¿no? En la cuarta corren caballos también que son clásicos centrales en varios lugares en la zona. No, hay lugares que no, en el programa que no teníamos para poner, que pusimos un gran clásico que es la de Cocorito y de acá de Curzú y Don Luis, y tuvimos que poner en la última porque no teníamos más lugar donde ponerlo. Y caballo de primer nivel. Exactamente, sí. Juan, ¿qué Sí, después teníamos siguiendo el programa en la quinta, el premio
al expresidente Ignacio Cuarone, también que siempre está apoyándonos y acompañando al Jockey Club con todo, más también haciendo fuerza con el aras de ellos, que siempre están predispuestos. Y bueno, justamente de los 3 participantes hay una que es criolla de ella y nacido en el ara de ellos, otra yegua de Bobri, después está la yegua de nuestro amigo Ramón Zárate de Mercedes. Después siguiendo la sexta es otro clásico, también justo una revancha, una carrera que se ha corrido hace 3 meses en Villaguay, y de un caballo ahí de San Gustavo, de la familia Roja, que también por ahí, por circunstancias, creo que este año o último tiempo no estaban viniendo a correr, y justo con esta reunión es como que se embararon todos a venir, así que por eso uno se pone contento. La gente vio todo el trabajo que se fue haciendo y no quieren perderse de la fiesta. Después ya en la séptima carrera es justamente el Gran Premio Potro del Futuro, que son está abierta la carrera para todos los productos del Rincón de la Guará de esta generación, y ahí donde está el participante de Catamarca. No ha podido venir a debutar en la polla, que fue en abril, por circunstancias que no pudo llegar eso, y bueno, entonces quiso venir a participar ahora. Está también la que va a defender la corona, que es la yegua de la Cruz, que viene de ganó la polla, de la última polla, la última edición. Y también están las participantes, que está una yegua de mi amigo Lacho Godetti, y después también están la gente de Villaguay, de tu Marta Karina, de la familia Liano, mandar un saludo también, que son como le voy a decir, una grandes protagonistas. Sí, protagonistas en las últimas carreras, siempre en las carreras grandes están, son partícipes siempre de las reuniones nuestras. Después de esto ya también tenemos la carrera, la segunda edición de la Copa Municipalidad de Cursucuatiá, que es la carrera de 1200 metros que hemos pactado, así que también donde participan la gente de Buenos Aires, está la gente de Monte Casero, La Paz, Gualeguaychú. Con caballos ganadores adentro. Exactamente. En los grandes, adentro digo, en los grandes hipódromos. En los grandes hipódromos, sí. Sí, la mayoría de estos son caballos. También acá nosotros optamos en ponerle un premio bueno cuando se la hizo. Creemos que el premio que están por cobrar acá va a ser multiplicado al que pueden participar en Buenos Aires, o sea que para nosotros es un gran sacrificio, pero es lo que apostamos, y bueno, nos dio resultado para el público. Esperemos que también sea resultado positivo para la institución. Se está por trabajar fuerte, grande. Ya mañana son los preparativos de la previa, se va a hacer un grupo y se va a almorzar todos juntos. Es lo lindo por ahí del tour, que están todos, vamos a participar juntos, de comer algo, tomar, compartir, y para esperar el otro día las carreras, que por ahí te pones a analizar lo que es, no, porque la carrera en sí dura, entre que vayan los caballos, 1 minuto. Sí. Y todo lo que se vive previamente para ese minuto nomás que vos solamente participás, que el caballo participa, pero lo que se vive antes es hermoso, ¿eh? Sí, seguramente. Bueno, hablando de eso, ¿cómo es el tema de mañana? Explícanos un poquito, nos cuentan. Bueno, mañana hay un almuerzo a las 13 horas, vale 10.000 pesos la tarjeta, hay que pagar la bebida aparte, compartir. A las 16 horas va a haber presentación de los clásicos, 17:30 comenzará el remate, 19:30 tenemos la actuación de Pomelo y su banda. Ese es el operativo mañana. Ahí vi que te estaban preguntando el precio de la entrada, sí. Miguel. Bueno, la entrada para los de Curuzú vale 12.000 pesos hasta esta noche. Para la gente de afuera vale 16.000 pesos en puerta, y las damas 8.000. Así es el precio de la entrada. Bueno, eso también hay que destacar, ¿no? Que se le da la posibilidad con un precio menor a la gente de Curuzú. Es así, ya no es la primera vez. No, años que venimos haciendo esto, porque creemos que al tener el apoyo que tenemos
José ahora y antiguamente los otros intendentes, bueno, vamos a darle algo a la ciudad, que la ciudad también con los impuestos nos mandan las máquinas, nos mandan todo para allá, entonces vamos a darle también al ciudadano cruzucuateño un 20-30% menos. Es una linda oportunidad para aprovechar. Bueno, ¿les queda algo más? ¿Quieren comentar algo en especial de lo que se viene? ¿Podemos aprovechar lo que se viene ya en el 2025? Porque ya después, lo que se viene en 2025, si quieren comentar algo. Y bueno, en febrero del 2025 ya, gracias a Dios, tenemos una polla armada del Lara Mi Viejo, de la familia Robaina. Vendidos potrillos puros. Creo que vendimos 8 potrillos, hicimos un remate. Y ya tenemos armada la mitad de la reunión casi. Y bueno, después para abril, que es la Grandes Polla, la mejor, creemos que es la mejor del país. También ya está armado con 65, creo que son los anotados. Y de todo el país, ¿no? De todo el país, Miguel. Ahí tenemos el cronograma. En enero, creemos por los calores no vamos a hacer, por ahí Salta para su reunión vamos a hacer. En febrero, como dice Eduardo, la primera edición de los Amigos Robaina. Después, en abril, tenemos la polla grande que lleva el nombre de la ciudad y el Gran Premio Consagración del Lara Rincón de la Guará. Ese corre. Después, en julio, ya tenemos polla del Lara Rincón de la Guará. También en abril corremos la polla del Aras Punta de Oro Estula Piraña de la familia Stein, que ahora corre una yegua que vendimos en un remate, que corre uno de los clásicos, la joyita, ¿no? Esa, decir, estamos todos los 5 carreras programadas de potrillo en el año tenemos. Tenemos Robaina, tenemos 2 de Acuarones, Stein y la polla de puro. La polla de puro. Bueno, como mensaje final, si quieren invitar nuevamente para que la gente vaya, concurra y pase una muy linda jornada. Bueno, Miguel, acá de parte de todo el equipo de la organización, de parte de la comisión nueva, digamos, de que están ahora, pero siempre son los que están empujando, con Martín Robaina ahora a la cabeza, Walter Panoso y todos los mismos que están ahí siempre dando lo mejor para el Jockey Club. Queremos invitarlos a participar de la reunión, ya algunas, si quieren ir mañana a apreciar un poco, van a estar todo, prácticamente el 99% va a estar de los caballos que van a participar. Mañana, si la gente no quiere ir a almorzar, por el coso pueden ir, gratis la entrada, mirar, tomar mate, pasar la tarde, como si vos, no hay problema. Eso también es interesante que sepan, ¿no? Porque por ahí algunos o no les da porque trabajan hasta mediodía, no pueden, pero a la tarde pueden disfrutar de eso. Sí, 4:30, 5 se van a presentar los caballos y los miran, toman mate, pasan una tarde. Eso sería, claro, mañana a partir de esa hora aproximadamente, como dijo Carlito, vamos a hacer la presentación de todas las carreras de los caballos que estén presentes, que calculamos que van a estar todos. Si faltará 1 o 2 que llegarán en el día, pero vamos a hacer algo prolijamente, que presenten, que la gente aprecie con tiempo los caballos. Pollo, podés decir que mañana ya se pueden mirar por el canal de YouTube. Exactamente, mañana va a haber una transmisión que será 1 hora y media, 2 horas, lo que dure la presentación, a través de 24 Horas Turf o Walter de Zagatera. Va a haber un link ahí que van a poder entrar y van a poder apreciar también, para los que no puedan venir, de la presentación. Vamos a tratar de darle lo mejor a las cámaras para que adaptarnos a la tecnología, para que esto sea algo lindo, y de acá en adelante seguir este proyecto nuevo. Bueno, gracias Juan, gracias Eduardo. Eduardo ya está incorporado lo vi en varios lugares rematando. También le contamos a la gente que ya está incursionando en esa actividad. Bueno, tiene por dónde salir, ¿no? Así que gracias por venir, por estar, y a lo mejor si tengo un tiempito puedo estar el domingo.
participando. Gracias a vos, Miguel, por invitarnos. Gracias a la gente que está escuchando. Bueno, lo esperamos a todos el sábado y el domingo. Mañana también te esperamos a vos con tu señora, con Marquito también si quieren ir. Y tu nieto que se ve que tiene los genes también de los caballos. Lo esperamos que vayan y aprecien un poco de la presentación. Carlito. Mirá, Miguel, te voy a mostrar algo del año 1964, acá en el Club Hípico. Querer leerlo, es una carta en el periódico Cultura, acá está en el programa de la carrera. Qué hermosura. Se encontró esta foto, donde uno de los clásicos corría Guadi de la familia Jacobo, Malagüe de Carlos Gadea de Mercedes, que hoy están los nietos corriendo el domingo los clásicos. Gaucho Pobre de Francisco Bravo y Don Juan de Federico Borgo de Montecasero. Campo Fértil, la gente que escucha estos caballos eran caballos renombrados. Manguará del amigo Giorgio de Paso Los Libres, la China nuevamente Gadea, la Maribela Rosa de Francisco Bravo, y el caballo de Pancho Bravo se mató 3 días antes, chocó en el cajón, cuando va a entrar, chocó y se mata. Entonces, mi abuelo, como la carrera parada muerta, le hizo en el periódico Cultura, le sacó donde le agradecía a la familia de Gadea y a la familia de Juan Borgo de Montecasero, que no le cobraron la parada. Qué buenas intenciones, ¿no? Sí, hacia eso voy, porque antes la palabra valía. Sí, seguro. ¿Viste? Sí. La palabra, murió el caballo, la palabra te dice muerta. Claro. Y anoche estábamos en el asado y había un doctor Semenza que un día corrió en Mercedes con Regi Refojo, corrió en Paso Los Libres, con Regi Refojo de Goya, y Gadea cuidaba, era socio de Semenza. Abrió la puerta y cayó el caballo de Refojo, cayó. En el único lugar que vi que le devolvió la plata el doctor Semenza. No. Porque entendió que era un accidente. Así no agarro las carreras. Claro. Sí, lo hace. Lo que él jugó, si vos tuviste la suerte contra él, te devolvió. Te devolvió el dinero. Qué bárbaro, qué gesto, sí, un gesto tremendo. Lo de la palabra, sí. que realmente era un documento. Y bueno, son cosas muy interesantes. Para la gente que no sabe, lo de la parada muerta es que se pacta una carrera por un determinado monto y eso, pase lo que pase, digamos. Es muerta. Es muerta, hay que abonar. Después queda criterio del dueño que gana si el caballo murió. Claro, es algo que no estaba al alcance de nadie. Bueno, Carlitos, muchas gracias por venir. Si te queda algo por decir... No, muchas gracias, Miguel, por tenernos en cuenta, a LT25. Y bueno, le esperamos a todos, están invitados para mañana y el domingo. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Nosotros nos pasamos unos minutos del programa, pero bueno, tenemos con el director no hay problema con respecto a eso. Así que muchas gracias, Agu, desde los controles. A todos les deseo que tengan un muy buen fin de semana, que pasen bien, que disfruten, y a tener en cuenta, que digo prácticamente todos los días, hay que tener más paciencia, más tranquilidad, no hay que enojarse tan fácilmente por todo, porque la vida pasa por otro lado, pasa por tratar de superar los problemas que se nos presentan, pero de la mejor manera posible, no hay que tomarla todo demasiado a la tremenda. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, muy buen fin de semana y lo esperamos en el Jockey Club Dr. Fernando y Las Torzas el domingo, y en una de esas la gente que no me conoce me va a ver, tiene la posibilidad de verme. Al primero que lo van a ver. Al primero que lo van a ver. Gracias a todos. Saliendo al campo.
Radio Guaraní. Potencia, adrenalina, juventud, energía. Algo se siente en el aire. Primavera 2024. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Por una ciudad más limpia y ordenada, habilitamos el Punto Verde, un predio donde podrás llevar residuos reciclables como metales, madera, vidrios, plástico, cartones, ramas y pasto. Tenga en cuenta que no se admitirán residuos domiciliarios. Ingresá al Facebook o Instagram de la Municipalidad de Curuzucuatiá y verás fijada la publicación. Se inaugurará el 20 de diciembre a las 9:30 horas. Trabajamos por una ciudad más limpia y ordenada. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. ¿Estás buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo,
acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mojoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42.